Imagina por un momento lo que significa nacer sin futuro. Cierra los ojos y visualiza una inmensa llanura bajo un sol implacable que quema la piel y agrieta la tierra. Estás en el delta del Nilo, en una región que los antiguos mapas egipcios llamaban Gosén. Hace más de 3000 años, en este exacto lugar, vivía un pueblo entero que había olvidado por completo lo que se sentía caminar sin cadenas. No me refiero solamente a las cadenas físicas de hierro o bronce, aunque la opresión era terriblemente real, brutal y sanguinaria. Me refiero a algo infinitamente más profundo, oscuro y devastador, la cadena invisible de una identidad aplastada. Hablamos de una generación entera, de abuelos, padres e hijos, que habían nacido en la servidumbre más absoluta y que en su mente no podían siquiera concebir que existiera una realidad diferente. Los hijos de Jacob, los descendientes de aquel patriarca que una vez luchó con Dios en la oscuridad del vado de Jaboc y salió de allí cojeando, pero con una bendición y un nombre nuevo, llevaban ahora más de 4 agotadores siglos construyendo imperios de barro para un rey que ni siquiera los consideraba seres humanos. Eran máquinas de carne, y en medio de ese horizonte desolador, donde el látigo era la única música y el sudor la única ofrenda, Dios parecía guardar un silencio absoluto. O al menos, eso era lo que parecía. Porque en la historia de la humanidad, lo que a menudo interpretamos como la ausencia de Dios es en realidad el silencio de la preparación. Lo que aquellos millones de esclavos vivían como un abandono cruel e incomprensible era en realidad el lento, misterioso y perfecto tejido de un plan maestro que culminaría en una sola noche, con un acto tan extraordinariamente poderoso que todavía hoy, más de 3 milenios después de que el polvo se asentara en Egipto, el mundo entero lo sigue recordando. Esa noche tiene un nombre grabado a fuego en la historia de la humanidad. Se llama la Pascua. Entender la Pascua en su verdadera profundidad histórica, comprenderla exactamente tal y como la vivieron esas familias aterrorizadas en Egipto, tal y como la celebraron los israelitas durante siglos antes de que el nombre de Jesús fuera pronunciado en la tierra, y tal como latía en el corazón mismo de la cultura en la que el Mesías creció, caminó y enseñó, es abrir una puerta secreta que transforma por completo y para siempre la manera en que vas a leer cualquier texto sagrado. Porque escúchame bien, la Pascua no es simplemente el telón de fondo o el contexto histórico de la historia de Jesús. La Pascua es el código maestro, la clave absoluta para descifrarla. Si alguna vez en tu vida te has preguntado por qué Jesús de Nazaret eligió exactamente esa noche en particular, esa cena específica, y esas palabras tan extrañas sobre el pan y la copa, la respuesta no está en el Nuevo Testamento. La respuesta está profundamente enterrada en 3000 años de historia sagrada, sangre, lágrimas y fuego, que vamos a desenterrar y recorrer juntos desde el mismísimo principio. Para entrar verdaderamente en la historia de la primera Pascua, primero tenemos que entender a qué se enfrentaban. Tenemos que entrar en Egipto, y para entender a Egipto, tienes que borrar de tu mente la idea de un simple país antiguo. Egipto, en el 2º milenio antes de Cristo, era el pináculo de la existencia humana. Era la civilización más avanzada, rica, temible y estable jamás conocida. Sus faraones no gobernaban simplemente porque tenían el ejército más grande. Gobernaban con una legitimidad que trascendía la política. Una legitimidad profundamente teológica y cósmica. El faraón no era considerado un rey humano con mucha suerte. Era el hijo encarnado de Ra. Era la deidad viviente, el mediador absoluto entre los misterios del cosmos y la humanidad. Todo el engranaje del sistema social, el pulso económico, el fervor religioso y la maquinaria militar de Egipto orbitaban en torno a esa única figura deificada. En ese sistema perfecto y monumental, los hebreos ocupaban el subsuelo de la existencia. Eran el escalón más bajo concebible. No tenían derechos, no tenían voz. Eran pura mano de obra prescindible. Eran los cuerpos quebrados que movían los colosales bloques de piedra caliza, las manos agrietadas que mezclaban el barro hirviendo con la paja bajo el sol despiadado
para construir las inmensas ciudades de almacenamiento militar de Pitón y Ramsés. Y es precisamente esta asimetría brutal y desproporcionada lo que hace que la historia del Éxodo sea tan abrumadoramente poderosa. Detente a pensarlo. Este no es el relato épico de una nación poderosa que se rebela con éxito contra otra nación poderosa usando tácticas superiores. No hay estrategia militar aquí. Es la historia de un universo que parecía sordo, hasta que el creador de las estrellas decide inclinar su oído para escuchar el gemido agónico de los más débiles de la tierra y decide romper el cielo para intervenir. El texto original del libro de Éxodo lo describe con una densidad emocional que, en el idioma hebreo antiguo, es casi insoportable de leer por el peso que conlleva. Dice que el rey de Egipto murió, pero la opresión no se detuvo, sino que los hijos de Israel gemían bajo el peso aplastante de la servidumbre. Y clamaron, un grito gutural desesperado de millones de gargantas secas, y subió a Dios ese clamor, y entonces el texto desata 4 verbos en cascada que cambian la historia del universo. Dios oyó, Dios se acordó, Dios miró, y Dios conoció. El aparente silencio cósmico nunca fue indiferencia, era paciencia. Y cuando el reloj de la eternidad marcó la hora exacta, todo el peso del cielo se movió al mismo tiempo en favor de los esclavos. Pero Dios no envió un ejército de ángeles con espadas de fuego. Envió a un anciano roto. Moisés es indiscutiblemente la figura central humana de este drama. Pero para entender la magnitud de esta historia, tenemos que arrancar a Moisés de las películas de Hollywood. El Moisés histórico no era un guerrero valiente y seguro de sí mismo cuando Dios lo llamó. Era un hombre profundamente quebrado, un fugitivo asustado. Había huido de Egipto 40 años atrás, con las manos manchadas de sangre, tras asesinar a un capataz egipcio que masacraba a un esclavo hebreo. Se había escondido en el desierto implacable de Madián, se había casado con Séfora, había tenido hijos y había enterrado su pasado imperial bajo el polvo del desierto, construyendo una vida anónima y silenciosa, pastoreando ovejas ajenas. Era un hombre que había renunciado por completo a ser alguien en la vida. Estaba resignado a morir en el olvido. Y fue exactamente ahí, en la rutina más aburrida y ordinaria de una mañana cualquiera, en medio de la nada, donde Dios lo encontró. No en un palacio de mármol, sino frente a una zarza espinosa que ardía con un fuego sobrenatural que no la consumía. Dios lo llamó por su nombre y le asignó la misión más ridícula e imposible que la mente humana pudiera concebir: caminar de regreso al imperio más poderoso del mundo, pararse frente a la deidad viviente, el faraón, y exigirle que renunciara voluntariamente a toda su fuerza laboral esclava, la base de su economía, sin ofrecerle nada a cambio. Lo que siguió a la predecible arrogancia y al rechazo del faraón fue el terrorífico despliegue de las 10 plagas. Pero aquí hay un secreto histórico que la lectura superficial siempre pasa por alto y que te volará la cabeza. Las plagas no fueron actos de magia al azar, no fueron fenómenos naturales caprichosos ni una muestra de crueldad arbitraria de un Dios enojado. Fueron declaraciones de guerra teológica calculadas con precisión quirúrgica. Cada una de las plagas fue un misil dirigido directamente a destruir la deidad específica del intocable panteón egipcio. Cuando el majestuoso río Nilo, la fuente de toda vida en el desierto, se transformó en una espesa y pestilente corriente de sangre muerta, no fue solo un desastre ecológico insoportable, fue la humillación pública y absoluta de Hapi, el poderoso dios egipcio que presidía las aguas y las inundaciones del río, de cuya supuesta benevolencia dependía toda la agricultura de la nación. Cuando millones de ranas viscosas salieron de las aguas e invadieron las camas, los hornos y los palacios, fue un ataque directo y burlón contra Heket, la reverenciada diosa egipcia con cabeza de rana que representaba la fertilidad y la renovación. Y cuando las tinieblas más densas, una oscuridad que según los textos se podía palpar, cubrieron y paralizaron a todo el imperio de Egipto durante 3 días agónicos, fue el golpe de gracia. Fue un ataque devastador contra Ra, el mismísimo dios Sol, la deidad suprema de todo el imperio, aquel cuya imagen adornaba los grandes templos
y cuyo nombre el faraón llevaba como un escudo divino. Que el sol desapareciera durante 72 horas sobre la tierra intocable del faraón era el equivalente cósmico de declarar que Ra estaba muerto, o que era un fraude patético ante el dios de los esclavos. Era una humillación total frente a todas las naciones de la antigüedad que observaban aterrorizadas. Pero la décima plaga, jugaba en otra liga. Era la más devastadora, la más temida, no solo por la cantidad de lágrimas que haría derramar, sino por lo que significaba estructuralmente para el poder de Egipto. El primogénito del faraón no era solo un niño o un joven, era el futuro Dios viviente, el heredero del trono divino, la garantía de la continuidad del cosmos egipcio. Su muerte programada no era la pérdida de un individuo, era la interrupción definitiva de la línea de los dioses. Era la prueba irrefutable de que todo el sistema sobre el que descansaba el imperio era una mentira de arena. Cuando la medianoche cayó pesada como el plomo y el implacable ángel de la muerte descendió para recorrer en silencio las calles de Egipto, el terror se apoderó de cada rincón. El primogénito del poderoso faraón, en su cama de oro fino, murió. El primogénito del prisionero olvidado en el calabozo más oscuro, murió. El primogénito de los animales murió. Esa noche, el universo entero entendió una verdad innegable. No existía magia en el mundo, ni ejército humano, ni muro de piedra, ni deidad de oro que pudiera proteger a un ser humano del avance implacable de la muerte, excepto una sola cosa: un escudo que el propio Dios de Israel había diseñado, una marca de sangre. Si este viaje a las profundidades de nuestra historia está despertando tu curiosidad y revelándote secretos que nadie te había enseñado, quiero pedirte algo muy rápido. Pon pausa por un segundo y déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame desde qué país o ciudad me estás viendo y dime si alguna vez te habían explicado las plagas de Egipto como una guerra de dioses. Leeré y responderé la mayor cantidad posible. Además, si quieres seguir descubriendo los misterios más fascinantes y profundos de la historia y la espiritualidad, este es el momento exacto para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Crear este contenido requiere días de investigación profunda, y tu suscripción es el impulso más grande para seguir trayendo esta calidad de información a tu pantalla. Hazlo ahora y continuemos, porque lo que viene es aún más increíble. Volvamos a la noche del terror. La forma en que Dios instruyó a los esclavos hebreos para sobrevivir a esa medianoche letal merece que le prestemos toda la atención de nuestra mente y corazón, porque en el capítulo 12 del Éxodo, cada palabra, cada detalle minucioso de esa primera cena de Pascua está cargado de un simbolismo radiactivo que viajaría 3000 años hacia el futuro. Dios no les dijo que afilaran espadas ni que construyeran barricadas. Les pidió que tomaran un cordero, pero no cualquier cordero. Debía ser un macho joven de 1 año, absolutamente perfecto, sin ninguna mancha ni defecto físico. No podían tomar el animal más débil o enfermo del rebaño. Tenían que tomar lo mejor, lo más puro, la vida más perfecta que poseyeran. Tenían que apartarlo el día 10 del mes y convivir con él dentro de la casa hasta el día 14. Imagina la psicología de esto. Durante 4 días, ese pequeño animal vivió dentro de la tienda de una familia esclava. Los niños probablemente jugaron con él, le pusieron un nombre, lo acariciaron, se formó un vínculo, y luego, al caer la tarde del 4.º día, el padre de familia tenía que tomar un cuchillo y sacrificar al animal inocente. La sangre caliente del cordero debía ser recogida cuidadosamente en una vasija. Luego, tomarían un humilde manojo de hisopo, una planta silvestre común que crecía entre las rocas, lo empaparían en esa sangre y pintarían el dintel y los 2 postes de la puerta de su casa. Esa noche, con la sangre roja brillando húmeda en la madera exterior, bajo la luz de la luna llena, la familia debía encerrarse a comer la carne asada al fuego. Mientras afuera el aire se llenaba con los gritos desgarradores de los egipcios al descubrir a sus muertos, adentro, los hebreos comían protegidos por la vida de un sustituto inocente. Y presta atención a este detalle que los estudiosos a menudo ignoran: el hisopo.
Esa pequeña e insignificante planta de matorral no fue una elección al azar. El hisopo se convierte en un hilo conductor rojo que atraviesa toda la Biblia. Era el instrumento de los pobres. Siglos después, el gran rey David, con el alma aplastada tras haber cometido adulterio y asesinato, escribiría en el Salmo 51 su ruego más desesperado: «Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve». David sabía que solo la sangre aplicada con humildad podía borrar la muerte. Y avanza 1000 años más en el tiempo. Estamos en el Monte Calvario, un viernes por la tarde. Un hombre inocente, destrozado a latigazos, cuelga de una cruz romana asfixiándose. Tiene sed. Y los soldados romanos empapan una esponja en vinagre y se la acercan a los labios heridos, usando exactamente una rama de hisopo, la misma planta humilde que levantó la sangre del cordero para salvar a los esclavos en Egipto. Es la misma que tocó los labios del Cordero de Dios en sus últimos segundos de vida. Es una coreografía literaria y divina, demasiado perfecta para ser una simple coincidencia humana. Las instrucciones para aquella primera cena eran también psicológicamente fascinantes. Dios les dijo: «Comerán la carne asada, no hervida, acompañada de panes sin levadura y hierbas extremadamente amargas. Y lo más importante, su postura corporal. Debían comer de pie o sentados en tensión, con los lomos ceñidos, que significa la túnica amarrada a la cintura para poder correr, con las sandalias puestas en los pies y el bastón de viaje apretado en la mano. Debían comer apresuradamente. Dios, en medio de la peor esclavitud, les estaba diciendo: «Cenen esta noche como hombres y mujeres libres que están a 5 minutos de emprender el viaje de sus vidas». Es la postura de la expectativa radical, es la fe traducida en lenguaje corporal. Comer como quien sabe que la redención es inminente y que cuando la puerta se abra, no habrá tiempo para dudar. Y a la medianoche, la historia humana se partió en dos. El texto bíblico lo describe con una frialdad y economía de palabras que pone los pelos de punta. No hay descripciones largas, solo el resultado desnudo. El Señor hirió a todo primogénito. Un clamor ensordecedor, agudo y masivo, se levantó en la oscuridad de Egipto, un sonido de dolor humano a una escala jamás registrada. No hubo una sola casa egipcia, desde la choza del campesino hasta el palacio enjollado, donde no hubiera un cadáver en el suelo. Pero en las casas de barro de Gosén, marcadas y manchadas con la sangre del cordero imperfecto, el silencio era absoluto. La muerte miró la sangre, reconoció que allí ya se había pagado el precio con una vida sustituta, y pasó de largo. Pasó por encima. Eso es exactamente lo que significa la palabra hebrea Pesaj, de donde viene Pascua. Pasar por encima, saltar, perdonar. Los niños hebreos durmieron plácidamente esa noche, ajenos a la masacre, protegidos no por lo buenos que eran, no por su moralidad intachable, no por sus oraciones elocuentes ni por su valentía. Fueron salvados única y exclusivamente por la sangre de un tercero. Y este es el concepto teológico más revolucionario y escandaloso del Antiguo Testamento. La salvación no se gana, se recibe refugiándose bajo el sacrificio de otro. Al amanecer, cuando el sol iluminó los escombros de la arrogancia egipcia, Israel salió marchando. Ya no eran una turba desordenada de esclavos asustados, eran una nación libre, forjada en la fragua del dolor extremo y redimida por pura gracia divina. Pero antes de cruzar el mar, Dios les dio un mandamiento que se convertiría en el ancla de su cordura por el resto de la historia. Este día será para ustedes un memorial. Lo celebrarán como fiesta al Señor por todas sus generaciones. Es un estatuto perpetuo, porque en este mismo día los saqué de la esclavitud. La Pascua no nació como una sugerencia bonita, ni como una tradición cultural para reunirse a comer. Nació como un acto de supervivencia y memoria. Era el ancla existencial. Cada vez que celebraban la Pascua, cada generación posterior inyectaba en sus venas la certeza de que Dios interviene en la historia. A lo largo de los siglos tormentosos que siguieron, cuando Israel fue gobernado por jueces corruptos,
cuando se dividieron en dos reinos enfrentados, cuando los asirios y los babilonios vinieron con fuego y espada para destruir sus ciudades y deportarlos al exilio. La Pascua funcionó como un termómetro espiritual infalible. Cuando la nación se hundía en la idolatría, la oscuridad y el pecado, la Pascua desaparecía y era olvidada en cajones polvorientos. Pero cuando la luz regresaba, cuando un rey justo se levantaba para restaurar la fe, la Pascua era lo primero que resucitaba. Piensa en el gran rey Josías, en el siglo VII a.C., cuando encontraron el rollo de la ley perdido entre la basura del templo descuidado. Josías lloró, rasgó sus vestidos y convocó a toda la nación destrozada para celebrar una Pascua monumental. La Biblia dice que no se había celebrado una Pascua con tanta pureza y pasión desde los tiempos gloriosos de los primeros jueces. No era solo una fiesta religiosa, era el corazón de la nación volviendo a latir tras un paro cardíaco espiritual. O piensa en el rey Ezequías, un líder con una visión de gracia que desafió las reglas rígidas de su tiempo. Cuando el reino del norte fue arrasado y miles de refugiados traumatizados vagaban sin esperanza, Ezequías envió mensajeros a todas partes rogándoles que vinieran a Jerusalén para la Pascua. Muchos se rieron de él, pero los que vinieron llegaron rotos y sin tiempo para cumplir los estrictos rituales de purificación que exigía la ley. Ezequías, en un acto de profunda misericordia que anticipaba el corazón del propio Jesús, oró al cielo diciendo: «Que el Señor, que es bueno, perdone a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, aunque no esté purificado según las reglas. Y Dios, que siempre prefiere la pasión del corazón humano antes que la perfección del rito, lo escuchó y sanó al pueblo». Fue una Pascua tan estruendosamente feliz que decidieron multiplicarla y festejarla durante 14 días ininterrumpidos. Pero el tiempo siguió su curso implacable. Israel sufrió el terror del exilio babilónico, la destrucción de su templo de Salomón y la pérdida de su idioma y su tierra. Cuando finalmente regresaron y reconstruyeron su mundo en lo que conocemos como el período del Segundo Templo, el trauma del sufrimiento los había hecho más estrictos, más cuidadosos y más profundos en su teología. En los siglos de silencio profético, antes de que naciera Jesús de Nazaret, la celebración de la Pascua evolucionó. Los sabios y rabinos estructuraron la cena en lo que hoy conocemos como el Seder, una palabra que significa orden. Convirtieron la comida rápida del Éxodo en una experiencia sensorial y litúrgica de una riqueza emocional y teológica insuperable. Y este es el escenario exacto que encontró Jesús. Para entender realmente el clímax de esta historia, tenemos que viajar al primer siglo. Tenemos que caminar por las calles polvorientas de Jerusalén en la semana previa a la gran fiesta de la primavera, el mes de Nisán. Semanas antes, una tensión eléctrica y febril se apoderaba de cada judío en el mundo conocido. La ciudad de Jerusalén, que normalmente albergaba a unas 80.000 almas, colapsaba y mutaba en una metrópolis vibrante de más de 1 millón de peregrinos. Venían cruzando desiertos, mares y montañas. Desde Roma, desde las orillas del Éufrates en Babilonia, desde Alejandría en Egipto, desde las montañas de Galilea. Todo el mundo judío convergía en un solo punto del mapa, y la preparación para la fiesta comenzaba en el lugar más íntimo posible, dentro de la propia casa. Días antes, las familias iniciaban una cacería implacable y meticulosa en sus hogares. Buscaban el yametz, cualquier rastro microscópico de levadura o alimento fermentado. En el lenguaje espiritual del Antiguo Testamento, la levadura era el símbolo universal del pecado, de la corrupción silenciosa, del orgullo que hincha el corazón humano desde adentro hacia afuera, pudriendo el alma. Limpiar la casa de levadura no era solo barrer el suelo, era un intenso autoexamen espiritual. La noche anterior al sacrificio, el padre de familia tomaba una pluma de ave, una cuchara de madera y una vela pequeña, y en total silencio, acompañado de sus hijos maravillados, recorría cada rincón oscuro de la casa, buscando la última migaja escondida de levadura para quemarla al día siguiente. Se aseguraba de que no hubiera orgullo ni maldad oculta
antes de recibir la redención. Y entonces llegaba el día 14 de Nisán. Desde el mediodía, el majestuoso templo de Jerusalén, una maravilla arquitectónica de mármol blanco y oro resplandeciente bajo el sol del Medio Oriente, se convertía en el epicentro de un ritual de sangre, fuego y adoración que cortaba la respiración. Miles y miles de padres de familia subían la montaña sagrada, llevando a sus corderos perfectos. Los sacerdotes, vestidos de lino blanco inmaculado, se alineaban en filas largas e interminables. El sonido era ensordecedor. Mientras el cuchillo cortaba la garganta del cordero inocente, su sangre caliente era recogida ágilmente en cuencos de plata y oro puros y se pasaba de mano en mano a una velocidad vertiginosa por la cadena de sacerdotes hasta llegar al inmenso altar de bronce, donde era arrojada con fuerza sobre la base. Mientras los ríos de sangre fluían para limpiar los pecados temporales de una nación, el aire vibraba con la música. Coros gigantescos de levitas, acompañados de trompetas de plata, arpas y címbalos, cantaban a gritos los salmos del Salmo 113 al 118, declarando la victoria de Dios. El humo espeso de la grasa quemada se elevaba en una columna oscura hacia el cielo primaveral, visible a kilómetros de distancia. Era un teatro cósmico sobrecogedor que mezclaba el horror de la muerte necesaria con la euforia absoluta del perdón divino. Con el cordero ya sacrificado, el sol se ocultaba y cada familia regresaba a su lugar, ya fuera una casa de piedra o una tienda de campaña en los valles circundantes, para comenzar el Seder de Pascua. Y en una de esas habitaciones prestadas, escondida en el laberinto de callejuelas del piso superior de una casa en Jerusalén, un joven maestro de Galilea se reclinó en la mesa baja, rodeado de sus 12 amigos más íntimos, los hombres con los que había caminado por el polvo durante 3 años. Jesús había celebrado esta cena toda su vida. Como niño en Nazaret, había visto a José buscar la levadura. Había cantado el Hallel abrazado a María. Conocía el olor del cordero asado, el sabor del pan sin levadura que se rompía en las manos, el picor penetrante de las hierbas amargas en la garganta. Pero esta noche en particular, el Evangelio de Lucas registra que Jesús los miró a los ojos y pronunció unas palabras que, en el idioma griego original, encierran un nivel de angustia, pasión y deseo insuperables. Les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca?». La expresión literaria indica un anhelo que quema el alma desde adentro. ¿Por qué tanta intensidad? ¿Por qué los ojos de Jesús brillaban de esa manera esa noche? Porque de todos los millones de seres humanos que en ese momento estaban masticando carne en Jerusalén, Él era el único que entendía el secreto. Él sabía, con un peso cósmico aplastando sus hombros, que toda la inmensa arquitectura histórica que habíamos revisado, el sufrimiento en Egipto, la sangre de la primera noche en Gosén, la zarza ardiente, los rescates en el desierto, los millones de corderos degollados siglo tras siglo en el altar de bronce, todo ese océano de sangre inocente y liturgia no había sido más que una sombra, una inmensa flecha apuntando directamente hacia el pecho del hombre sentado en esa cabecera. Él no estaba allí para recordar el Éxodo, Él era el Éxodo. En un momento específico y sagrado de la cena, rompiendo 3000 años de tradición intocable, Jesús tomó en sus manos ásperas de carpintero el pedazo de pan sin levadura, el pan que los rabinos llamaban el pan de la aflicción, que siempre representaba la prisa por salir de Egipto. Jesús miró al cielo, lo bendijo, lo partió con un crujido sordo en la habitación silenciosa y dijo algo que alteró el orden del universo. «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Los discípulos debieron cruzarse miradas de confusión profunda. Su cuerpo, y luego, cuando llegó el momento de la tercera copa de vino de la noche, la copa que en el Seder tradicional se conoce estrictamente como la copa de la redención, la que recordaba cuando Dios sacó a los hebreos con brazo extendido, Jesús levantó el cáliz rojo que reflejaba la luz de las lámparas de aceite. No habló de Moisés, no habló del faraón. Miró a la humanidad representada en esos 12 hombres frágiles y declaró: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
que por vosotros se derrama para el perdón de los pecados. ¿Te das cuenta de la magnitud nuclear de lo que acababa de suceder? Jesús no anuló la Pascua ni la destruyó, la completó. Tomó el evento más sagrado y fundacional de la historia de Israel y se puso a sí mismo en el centro absoluto del escenario. El cordero del templo que se asaba en las mesas de la ciudad de repente quedó obsoleto. Él estaba declarando abiertamente: «Yo soy el rescate. Mi cuerpo es el pan que se quiebra para que ustedes vivan. Mi sangre es la que pintará los dinteles de sus almas para que el ángel de la muerte eterna pase por encima de ustedes y no los toque». El genio teológico del apóstol Pablo, un hombre que antes de su conversión respiraba y sangraba las tradiciones fariseas, que había estudiado las leyes del Ceder a los pies del gran sabio Gamaliel, lo resumió años después con una sola frase corta, pero que contiene más poder explosivo que una supernova. En su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, Pablo escribe con un pulso firme: «Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Fíjate que no utiliza trucos retóricos. No dice que Jesús se inspiró en la Pascua. No dice que es parecido a un corderito tierno. Dice que Él es la Pascua, el cumplimiento brutal y glorioso, porque si miras de cerca los paralelos, no te quedará duda de que el guionista divino lo tenía planeado desde la fundación del mundo. El cordero en Egipto tenía que ser macho, de 1 año, sin defecto. El apóstol Pedro nos recuerda que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero debía ser apartado el día 10 de Nisán. Jesús cabalgó hacia Jerusalén sobre un burrito exactamente el día 10 de Nisán, mientras la gente gritaba «Hosana», eligiéndolo públicamente, apartándolo para la semana crucial. El cordero en el templo de Jerusalén no podía tener ni un solo hueso quebrado durante el sacrificio. Y en la cruz del Gólgota, cuando el sol se oscureció igual que en la 9ª plaga de Egipto, y los brutales verdugos romanos, portando enormes mazos de hierro, se acercaron para quebrar las piernas de los crucificados y acelerar su muerte por asfixia, llegaron a Jesús, lo miraron de cerca, vieron que ya había entregado su espíritu y bajaron las armas, no le quebraron ni un solo hueso, cumpliendo así la antigua profecía escrita en las reglas de la cocina de los esclavos egipcios 3 milenios antes. Juan el Bautista, aquel profeta salvaje vestido con pelo de camello, lo vio venir desde lejos hacia las aguas del río Jordán, levantó su dedo tembloroso y, frente a una multitud incrédula, no lo presentó como el gran maestro de moral, ni como el revolucionario político que aplastará a Roma. Sus palabras resonaron como un trueno: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esa fue la primera vez en la historia que se conectó el sacrificio pascual directamente con el perdón de la humanidad entera. Ya no era la sangre de un animal que cubría el pecado temporalmente para una sola familia por 1 año más. Era la sangre divina que extirpaba el pecado de raíz, perdonando pasados, presentes y futuros, rasgando el velo de separación de arriba a abajo. Pero hay un último secreto oculto en el diseño original de la Pascua que muestra el inmenso y escandaloso corazón de Dios, y es con esto con lo que quiero que te quedes hoy. En Éxodo, capítulo 12, la ley establecía que la Pascua no era un club VIP exclusivo basado en el ADN o la genética. El texto dice claramente que si un extranjero, un inmigrante, un egipcio arrepentido, alguien de afuera que no pertenecía a la tribu, quería participar del milagro y sentarse a la mesa de la redención, podía hacerlo libremente. La única y absoluta condición era que se sometiera a la marca del pacto, que decidiera esconderse bajo la misma sangre. El Cordero nunca discriminó pasaportes, ni cuentas bancarias, ni historiales de pecados vergonzosos. La sangre solo pedía fe. Si te refugiabas bajo el dintel ensangrentado, sobrevivías a la noche y salías caminando hacia la tierra prometida junto a los demás, igual de libre, igual de perdonado, igual de hijo. Y ese, amigo mío, es exactamente el diseño inalterable del Evangelio de Jesucristo. No importa quién seas, de dónde vengas, las cadenas invisibles que te mantengan construyendo imperios de barro
para un mundo que te exprime, o las adicciones y miedos que formen tu Egipto personal. La mesa del Cordero está servida y la invitación sigue abierta de par en par. La sangre ya fue derramada de una vez y para siempre. No tienes que aportar oro, ni perfección moral, ni intentar ser lo suficientemente bueno para ganarte el asiento. Solo tienes que aceptar que eres un esclavo que no puede liberarse a sí mismo, mirar la cruz ensangrentada del Calvario y decidir, por pura fe, poner tu vida entera bajo la protección de su nombre. Si haces eso, el ángel de la muerte, de la culpa y de la separación eterna pasará de largo y el amanecer de tu liberación personal habrá comenzado. Antes de despedirnos, quiero lanzarte una pregunta directa y quiero que seas muy honesto. Cuando observas todo este cuadro majestuoso, desde los ladrillos de Gosén hasta la sangre en la cruz del Calvario, ¿has puesto alguna vez tu vida, de manera consciente y real, bajo la protección de esa sangre, o sigues intentando luchar contra el imperio de tus propios problemas, confiando solo en tus fuerzas? Por favor, baja ahora mismo a la sección de comentarios y respóndeme esto. Cuéntame qué parte de toda esta increíble conexión histórica te ha impactado más hoy. Tu testimonio o tu revelación personal en esos comentarios puede ser la herramienta exacta que Dios use para que otra persona que esté leyendo encuentre su propia libertad esta misma noche. Si este viaje te ha parecido fascinante, si te ha enseñado a leer la historia sagrada con otros ojos, te pido que no te guardes esto. Toma el enlace, compártelo en tus redes, envíaselo a ese amigo o familiar que necesita entender de qué se trata realmente la fe. Y por supuesto, asegúrate de estar suscrito al canal con la campanita activada, porque la historia de la humanidad está llena de misterios divinos escondidos a simple vista, y en los próximos videos los vamos a seguir desentrañando juntos. Que la paz del Dios de Israel te cubra y te guíe hacia tu propia tierra prometida. Nos vemos en el próximo video.